Ahora sí, aquí está. Nuestro primer invitado del día de hoy, don Dulcidio de la Guardia, abogado de profesión, ex No, ministro de Economía y Finanzas. solamente para aclararte, Edwin, primero, gracias por la invitación. No soy abogado, así que Ah, no, mira, yo no, no, todavía no, estaba con la idea de que eres abogado. no soy abogado. Soy financista, banquero y economista. A propósito, bueno, mira, yo estaba, no sé por qué yo siempre estaba con la idea de que eres abogado. Y Dulcidio en estos días, y creo que Flor la tiene allí, ha elaborado bajo un supuesto, ¿no? Casualmente, lo que estamos discutiendo aquí. ¿Qué pasa? Ya la Asamblea hizo el trabajo por el lado legislativo, ahora la discusión está en la Corte y la Corte un día, creo que van como por 10 demandas ya contra el contrato o contra la ley, siempre la confusión. Eh, un día la Corte tendrá que fallar esas 10 demandas y la Corte podrá definir a favor o en contra de, de esas demandas que le han puesto. O sea, a favor o en contra, es inconstitucional, es constitucional, es parcialmente inconstitucional. Y hay quienes piensan, Dulcidio, que es inconstitucional, apaga la luz y cierra eso. Hay quienes piensan eso. Hay quienes han generado una expectativa en esa dirección, de que esto ciérralo mañana, maqueando los dedos. Ahora han comenzado a decir que no, que nunca lo han dicho, que ellos saben que es un proceso de cierre. Ahora están diciendo eso, pero al principio generaron una expectativa de que ciérralo ya. Uno, dos. Yo tengo la impresión, Dulcidio, que hay panameños, por las razones que sean, que piensan que la mina está en construcción y no tienen la perspectiva de que, la mina ya existe, ya está ahí, es una realidad, no es algo que viene, sino que esa ya está ahí. Pude ver una elaboración que hizo Dulcidio de la Guardia sobre, bueno, ¿y qué pasa si se cierra la mina? Ahora oigo a Guillermo Chapman y a Felipe Chapman diciendo, no, Panamá puede vivir sin la mina. Eso no dijeron ellos en el estudio que yo leí de ellos. Tampoco dijeron que la mina era el alfa y el omega del país. Pero en el estudio que yo leí de ellos decían, no, no, el factor que juega la mina en la economía del país es una realidad. Ahora están diciendo que Panamá puede vivir sin la mina. ¿Sí? Panamá también puede vivir sin carros, eso es verdad. Panamá puede vivir sin motos, eso también es cierto. Pero es real. ¿Cómo es el análisis que hace Dulcidio de la Guardia que nos lo puede compartir? Gracias, Edwin. Primero, gracias por la invitación. Como dije, no soy abogado, eh, pero sí me parece, a mí me preocupó mucho voy a hacer un comentario sobre el tema del anuncio del secretario de la Corte ayer. Lo que yo entiendo, sin ser abogado, es que los términos para presentar alegatos vence el 21 de noviembre. Y si la Corte empieza a fallar el 23 o el 24, quiere decir que no van a hacer su trabajo correctamente. Y esto lo digo porque pondría a Panamá en una situación mucho más delicada frente a un arbitraje internacional, que por cierto ya el arbitraje está puesto. First Quantum puso los arbitrajes contra la República de Panamá, dos arbitrajes, uno bajo el Tratado de Protección de Inversiones entre Panamá y Canadá y el otro bajo el propio contrato de concesión. Entonces, hay que tener mucho cuidado lo que va a hacer la Corte, porque este tema no va a terminar en Panamá. Este tema, si termina con una demanda de inconstitucionalidad, va a terminar en un arbitraje internacional y hay que tener cuidado, o donde las pasiones de los panameños no van a ser lo que va a determinar si efectivamente Panamá tiene o no tiene razón. Yo creo que lo importante es que los panameños entendamos de que el cierre de la operación minera a cielo abierto, como lo están pidiendo los manifestantes, ya está generando riesgos muy importantes para nuestro país. Lo primero es, hay un riesgo reputacional que estamos recibiendo, producto de que ya están diciendo los medios internacionales, los medios de comunicación internacionales, las calificadoras de riesgo y los bancos de inversión están diciendo Panamá no es un país seguro para las inversiones como era anteriormente.
Entonces, si queremos atraer inversión extranjera, vamos a tener que asegurarnos de que esto hay que manejarlo de forma adecuada. Lo segundo es que hay que reconocer, la mina ya está en construcción, no está en construcción, está operando desde el año 2019. Se van a perder 7.300 empleos directos. Hay 34.000 indirectos. Hay 2.500 proveedores de la mina que le venden 900 millones de dólares al año a la mina. Hay una de las centrales termoeléctricas más grandes del país opera donde está la mina. Representa el 9% de la capacidad instalada del país, la capacidad de generación del país. 300 megavatios. El 76% de las exportaciones de bienes de Panamá es cobre que viene de la mina. Entonces, hay un impacto y eso se nos toman en cuenta lo que le iba a pagar o lo que le pagó la mina al gobierno este año y lo que le iba a pagar la mina en los próximos años, y eso más los 120 millones de dólares al año que le paga la mina a la Caja de Seguro Social. O sea, el impacto es enorme, es el 4,8% del Producto Interno Bruto. Es enorme en la economía. ¿Podemos vivir sin la mina? Como dice Guillermo, la gente interesa, sí, podemos vivir sin la mina. Pero voy a hacer una analogía. Es como si en la casa, mi casa, o en la casa de cualquiera, nosotros trabajamos 3 personas, ¿no? Y decidimos que uno no trabaje. Que el resto de la casa puede vivir, sí. Más pobres también, con menos capacidad de generar ingresos. Esa es las consecuencias, ¿no? Como dices tú, podemos ir sin carro, sí. Podemos caminar, pero sí, efectivamente, el impacto va a ser importante. Y creo que lo más importante, Edwin, y que la gente no lo entiende, ya se está empezando a sentir, y es que el cierre de la mina, producto y del manejo que le hemos dado a este tema en Panamá, va a precipitar la pérdida del grado de inversión de la República de Panamá. ¿Ok? Eso implica que todos los panameños, no el gobierno, todos vamos a pagar muchísimo más en intereses al año. Mis cálculos son que Panamá, entre todos, entre el gobierno y el sector privado, los vamos a pagar más de 1.500 millones de dólares al año en intereses adicionales por la pérdida de la calificación de riesgo grado de inversión. Don Dulcidio, antes que siga, disculpe que lo interrumpa, pero me gustaría terrenalizar aún más ese concepto. Dale. ¿Cómo a un ciudadano que paga su préstamo, que vive el día a día o que tiene que llegar a fin de mes, le va a afectar esa pérdida de grado de inversión? Para que se pueda entender. Perfecto, te lo por ej- explico. Sencillo. Usted tiene una hipoteca, ¿okay?, de 100.000 balboas, $100.000. Hoy en día el banco le cobra 5%. Paga $5.000 al año en intereses. Bueno, con la pérdida del grado de inversión usted va a pagar 6. Va a pagar $6.000 al año. Eso implica entre 5 y 6.000, son $1.000 más en intereses. Eso es 20% más en intereses al año de lo que pagaba anteriormente. Esa es la implicación para los que pagan. Pero eso también genera de que al ser el costo de la deuda y el costo del capital más alto en Panamá, genera que un montón de proyectos de inversión no se van a poder llevar a cabo porque no cubren su costo de la deuda y el costo de capital. Pero para el ciudadano de a pie tú tienes $100.000, pagaba 5%, ahora va a pagar 6. Bueno, Son $1.000 Dulcidio, más. a esa respuesta dice aquí un señor en el YouTube que de qué nos sirve el grado de inversión si los millones son para los gobernantes corruptos. Digo, eso es como decir, yo no quiero que el país tenga dinero porque se lo van a robar. ¿Okay? Pero entonces, lo que no entiende este señor, con todo respeto, es que él lo más probable tiene acceso en este momento a financiamientos que son más baratos, producto que tenemos el grado de inversión, de que el crecimiento económico de Panamá en los últimos 10 años o 15 años ha sido el más alto de América Latina. ¿Por qué? Un factor importantísimo, porque tenemos el grado de inversión. A diferencia, ¿por qué nuestros vecinos de Centroamérica no crecen al mismo ritmo de Panamá? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, tenemos el canal, pero también tenemos grado de inversión.
sea, el grado de inversión significa que los inversionistas internacionales ven un bajo riesgo de invertir en tu país. Por consiguiente, te hace más atractivo para hacer las inversiones. Entonces, solamente para ponerlo en perspectiva, Edwin, el año pasado, 2022, Panamá recibió como inversión financiera y extranjera directa 7.000 millones de dólares, que fue lo que, eso lo puedes ver en lo que se llama la balanza de pagos, que fue lo que efectivamente financió que nosotros tenemos un déficit de cuenta corriente, importamos más de lo que exportamos. Esa importación entre el uno importa y exporta, el déficit de cuenta corriente el año pasado fueron 3.000 millones de dólares. O sea, importamos más cosas, compramos más cosas afuera de lo que nosotros vendimos hacia afuera. Ese generó un déficit de 3.000 millones de dólares. ¿Cómo se financió? Gente de afuera, trajo plata y la puso en nuestro país por 7.000 millones de dólares. Al perder el grado de inversión, eso va a tener una consecuencia directa en el atractivo de Panamá. Entonces, le digo a este señor, sí, lo que él está afirmando es como decir que yo me voy a meter un tiro en el pie para que los gobernantes no roben. Eso no es la solución es que no roben. Aquí le preguntan, ¿cuánto de los 375 millones anuales son los impuestos y cuánto es royalties? Los 375 millones de dólares es el mínimo, entiendo yo, que tiene que pagar el mínimo, el piso que tiene que pagar la empresa minera de acuerdo al contrato, ¿no? Francamente, habría que ver los resultados del año para poder determinar qué porción es regalías y qué porción es en base a impuestos. Así que no puedes hacer una analogía directa. Lo que quiere decir el contrato en ese tema es que si después haces los cálculos de los impuestos y las regalías no son 375, digamos, salen 300 millones de dólares, la mina tiene que pagar de todas maneras 375. Aquí le pregunta un oyente, señor Dulcidio, ¿más atractivo para quién sería? Porque el grado de inversión, dice este oyente, que no se ve reflejado en el ciudadano. Nuevamente se lo repito. Ese ciudadano, lo más probable, tiene préstamos. ¿Qué? Pidió prestado. Y esos préstamos son más baratos, bastante más baratos, por tener la calificación de grado de inversión. El día que la perdamos, y ya por cierto, los mercados empezaron a aumentar en forma importante la prima de riesgo. La prima de riesgo es la tasa de interés adicional que paga la República de Panamá y los bancos panameños en el exterior. ¿Okay? Esa prima de riesgo, si sigue subiendo, los bancos se la van a tener que transferir a sus clientes. Porque nadie compra huevo para vender huevo. ¿Me explico? Entonces, lo que le quiero decir a este señor es, usted tiene préstamos más baratos porque tenemos grado de inversión. Lo perdemos y usted automáticamente lo vamos a ver en un año y medio, todos los financiamientos privados y públicos de la República, en la República de Panamá se van a aumentar en forma importante. Vamos a pagar más tasa de interés y vamos a crecer menos. Crecer menos significa que la economía crezca menos, significa menos puestos de trabajo, significa menos oportunidades. De eso es lo que estamos hablando. Veámonos en el espejo de nuestros vecinos. Veámonos en el espejo de nuestros vecinos. Panamá creció 10 veces más, que esos 10 veces más que América Latina, en promedio, como 8 veces más realmente, en promedio en los últimos 10 años. Entonces la pregunta es, ¿queremos perder eso o queremos resolver los otros problemas? Señor Dulcidio, más allá de las implicaciones económicas que pudiera tener el país por la salida o el cierre de la mina, yo creo que hay muchos oyentes que ahorita están al tanto de que preguntemos qué pasó en el gobierno de Juan Carlos Varela. Usted era el ministro de Economía y Finanzas. ¿Cómo era esa relación con la mina? ¿Cuánto recibió el Estado de la mina? Porque eso como que no ha quedado muy claro. Ahora salió de un momento para otro, todo el mundo dice no quiere la mina, pero en el gobierno de Varela no se habló absolutamente, o bueno, o casi nada del tema de la mina.
¿Qué recibió Panamá de la mina? ¿Cómo fue la relación? Primero, Flor, hay que recordar que en la administración de Juan Carlos Varela, la mina estaba en construcción, no estaba operando. Empezó a operar en el 2019, ¿ok? En el segundo semestre del 19. Estaba en construcción. Mientras tú construyes algo, tú no generas ingresos, ¿ok? Así que no podemos decir que Panamá recibió algo de la mina. Panamá recibió 11.000 millones de dólares, porque si uno va a los estados, a mí lo que la gente no lee y la gente no investiga. Flor. First Quantum Minerals es una empresa pública. Que cualquiera de nosotros puede ir a buscar los estados financieros y el reporte anual de First Quantum que está colgado en la red en este momento, porque ellos tienen la obligación de presentarle toda esa información a sus accionistas, obligados por regulación en Canadá. Y la podemos buscar. Usted va y busque First Quantum Mineral y baja el estado financiero. ¿Okay? Ahí hay invertidos 12.000 millones de dólares, de los cuales 11.600 millones de dólares es invertido básicamente en maquinaria, en equipo y infraestructura, lo que se llama activos fijos. Eso fue lo que recibió Panamá, 11.600 millones de dólares en inversión en la construcción de la mina durante la administración de Juan Carlos Varela. Y los miles de empleos y los miles de puestos de trabajo que se crearon. Entonces, la mina empezó a operar, o sea, empezó a generar, producir cobre después del 2019. Y efectivamente el contrato, yo tengo que reconocerlo, el contrato del año 97, aprobado en la administración Pérez Valladares, en la asamblea en el año 97, no era un buen contrato para la República de Panamá. Pero eso es como leche derramada, ¿no? De 20 y pico años decir, después de que se hizo un contrato, decir que es malo. No era bueno, efectivamente, no era buen contrato para la República. El nuevo contrato, porque la gente piensa que el gobierno se arrodilló frente a First Quantum. Eso no es cierto. Los que hemos podido hablar con los que participaron de parte y parte en las negociaciones fueron negociaciones muy difíciles y muy duras. ¿Okay? Pero entonces, lo que te quiero decir es que el contrato nuevo, la gente piensa que Panamá recibe una bicoca, se equivocan. Vean los estados financieros de First Quantum. Panamá para que sepa, Cobre Panamá, porque lo ponen hasta por segmento, se ganó el año pasado 1.054 millones de dólares. Esa es la contribución de Cobre Panamá a las utilidades de First Quantum. La gente dirá que son 1.000 millones de dólares. Cuando a esos 1.054 millones le quitan el mínimo que hay que pagarle a la República de Panamá, que son 375, se ganaron como 650. Sobre 11.000 millones, sobre 12.000 millones de dólares de inversión, ¿cuál es la tasa de retorno? Como 6%. Eso lo conseguimos cualquiera en un depósito a plazo fijo hoy en día sin tener el dolor de cabeza de operar una mina. Esas son las realidades económicas, pero es que la gente no investiga. La gente repite como loro lo que otro dice. Señor Subsidio, una pregunta para tratar de un poco tal vez aterrizar un poco en cosas concretas. Si Panamá, bueno, cerramos la mina, ¿no? Y todas estas, tenemos la pérdida del grado de inversión, además del, creo que es el 4% tanto del Producto Interno Bruto del país, ¿no? ¿Qué es lo que, o sea, cómo se vería esa economía? ¿Y qué es lo que tendría que el país hacer para reemplazar esos ingresos y esos trabajos? ¿Cómo sería el plan concreto que habría que hacer para poder suplantar lo que hoy nosotros estamos dando por sentado? Bueno, mira, ok, déjame contestarte la pregunta. Si vamos a suponer, el estudio que yo hice fue básicamente qué pasa con el cierre de la mina. No hice un estudio qué es lo que Panamá tiene que hacer, ¿okay? En ese escenario. ¿Okay? Se pierden, habría que hacer inversiones por un monto similar para poder generar la cantidad de puestos de trabajo y para poder generar el mismo valor agregado. O sea, hay que hacer inversiones como por 12.000 millones de dólares en un momento en donde efectivamente lo que va a resultar es que posiblemente no tengamos el grado de inversión
y también la imagen de Panamá se va a ver gravísimamente afectada. No lo digo yo, lo están diciendo los principales medios financieros internacionales, las calificadoras de riesgo y los Las bancos de inversión. calificadoras, sí, lo han dicho todas las calificadoras, yo lo leo aquí. ¿Ok? Entonces atraer esa cantidad de inversión en otros sectores va a ser más difícil. Nos vamos a tener que acostumbrar, si efectivamente que cerramos la mina, nos tenemos que acostumbrar a ser más pobres. Como dice Edwin, podemos vivir sin carro, sí, podemos, nos cambiamos a bicicleta. Pues ese es lo que hay que hacer. Y otro tema que nadie está hablando, porque los ambientalistas nadie lo está diciendo, y quiero importante, ahí hay nuevamente, ahí hay invertidos 11.000, y por favor vayan y vean los estados financieros, y el reporte anual. Ahí hay invertidos 11.600 millones de dólares en activos fijos. Ahí hay maquinaria industrial, plantas de procesamiento, una central termoeléctrica, un puerto, infraestructura, más el pozo de la mina, lo que es básicamente lo que llaman el mining pit, donde extraen el cobre. Eso es lo que hay ahí. Si mañana cierra la mina, alguien tiene que custodiar eso. Alguien tiene que mantenerlo y va a haber que disponer de esos 11.600 millones de dólares en activos. Porque pensamos que eso no va a costar dinero. Va a costar millones, cuidado que miles de millones de dólares, pero seguramente cientos de millones de dólares disponer de todo ese montón de activos y custodiarlos. Y lo más triste es que nos va a pasar lo de Costa Rica. Investiguen también lo que le pasó, lo que está sucediendo con la mina Cruzitas en Costa Rica. También en la Corte Suprema en el año 2010 declaró que la mina Cruzitas, el contrato con una empresa americana era ilegal o inconstitucional. Finalmente cerraron la mina, la cerraron en el año 2012. Hoy en día lo que hay ahí, para que sepan, es que Costa Rica no tiene la capacidad, no tuvo la capacidad de cerrar una mina que era como de 115 hectáreas. Hoy en día lo que hay ahí son 19 operaciones de extracción ilegal de oro a cielo abierto, en donde está metido el crimen organizado. Solamente en el año 2018, y esto es fuentes del propio Ministerio de Ambiente de Costa Rica, en el año 2018 se extrajeron 149.000 onzas de oro valoradas en 200 millones de dólares. Y lo más triste del caso es que están utilizando mercurio para precipitar el oro. Mercurio que se va a los cuerpos de agua. Hay 35 cuerpos de agua entre ríos y circundantes a la mina contaminados con mercurio. Todo eso está públicamente, busquen lo que pasó en la mina Cruzitas. Y esta mina es muchísimo más pequeña que la mina de cobre Panamá. ¿Ustedes creen que Panamá va a tener los recursos para cerrar esa mina y custodiar los activos y hacerlo de una forma? Va a tener que quitarle recursos a otra cosa. Bueno, una cosa que mucha gente dice cuando se le habla de este tema es que por el dinero que se le va a ganar a la mina en el arbitraje, la mina va a tener que hacerse responsable de lo que cueste cerrarla. Y yo quería llegar aquí a otro tema que me parece importante. Déjame hablar, María Cristina, déjame hablar sobre el arbitraje. Nuevamente, no, es que quería llegar, si me deja terminar la pregunta, va a ver que voy a llegar a ese punto, ese era el punto que quería llegar. Pero quería hacer mención de que hubo otro arbitraje, que no es el mismo caso, pero fue de una expropiación más o menos que se hizo en Argentina con YPF y después de los costos que tuvo que asumir Argentina frente a los arbitrajes internacionales, para entender un poco la correlación de lo que puede costar un arbitraje internacional a un país. Entonces, es cómo realmente nosotros podemos asegurarnos que siquiera vamos a tener el dinero para cerrar después del arbitraje, que pasemos por el arbitraje, cerrar la mina. Bueno, primero, los procesos arbitral no son de la noche a la mañana, tardan como entre 2 y 4 años. ¿Okay? Pero, como ya lo dije, First Quantum interpuso 2 demandas arbitrales contra la República de Panamá. Entonces lo pueden ver en los estados financieros de First Quantum. Los interpuso el 23 de diciembre del año 2022. Va a ser hace 11 meses, básicamente. Okay. Pero lo que yo le quería decir a los redescuchas es que ya hay un precedente contra la propia República de Panamá. El año pasado, julio del 2022, el CIADI dictaminó un fallo condenatorio a la República de Panamá
en el caso de la empresa Dominion Minerals. Y les explico. Dominion Minerals tenía un contrato de exploración, ¿no? ¿Okay? De exploración de minería metálica. La República de Panamá le canceló el contrato. Ellos demandaron a la República de Panamá, amparados bajo el Tratado de Protección de Inversiones entre Panamá y los Estados Unidos, que es muy similar, muchas de las cláusulas son similares a la del Tratado de Protección de Inversiones entre Panamá y Canadá. 31 de julio, año 2022, la República de Panamá, en un contrato de exploración, fue condenada a pagar daños, indemnizaciones e intereses. En este caso, Dominion Minerals. Ya tenemos un caso muy puntual en el tema minero, donde ya fuimos condenados a pagar. Lo prudente, si yo fuera dueño de un negocio, mi negocio fuera Panamá, lo prudente sería no exponer a la República de Panamá a un fallo a un arbitraje con un fallo incierto que puede tener, como en el caso de YPF en Argentina, puede tener un impacto muy material y adverso a la República de Panamá. Entonces, ahí quiero preguntarle, porque ya hablamos de los costos que ocasionaría el país en torno a que no está la mina y cómo el país haría para poder obtener esos ingresos y esas inversiones. Pero en el caso de que Panamá y la mina vayan a un arbitraje, en este arbitraje el CIAD diría que Panamá perdió en el mismo y tiene que pagarle a la mina. Económicamente hablando y con el conocimiento que tiene usted por su experiencia recorrida tanto a nivel público como privado, ¿de dónde Panamá va a sacar esos recursos para hacerle frente a este costo? de los ingresos que tenemos, de los impuestos, de lo que aporta el canal. Vamos a tener que, o sea, si a Panamá la condenan en un arbitraje internacional, vamos a tener que hacerle frente a esas obligaciones. Y esas obligaciones las vamos a tener que hacer de los ingresos que recibe Panamá. Vamos a tener que pagar más impuestos. Si no la hace. Digo, la gente dice que eso no tiene dinero. Te pueden congelar los activos de la República de Panamá fuera, que no están domiciliados en Panamá. En Argentina eso pasó, lo digo porque para que entienda qué significa esto, en Argentina le congelaron afuera, si mal no recuerdo, unos barcos, unos petroleros, porque esto fue en otro caso que tenía Argentina, los tribunales internacionales simplemente te congelan las cosas afuera, te pueden congelar cuentas de banco y te pueden congelar un barco. En Argentina me acuerdo que fue un caso muy puntual de unos bancos, unos barcos que pues se congelaron, te lo secuestran, como lo secuestran en Panamá. Un momentito, Cristi, un segundo. Porque es que aquí hay un oyente que dice que este man está perdido, o sea, Dulcidio dice. Son casos totalmente diferentes. Las inversiones en ese caso que él dice se hicieron amparados por un contrato. Las inversiones que hizo Minera Panamá las hizo sin un contrato, muy diferentes, en mayúsculas de cerrada. Este man está perdido. Está equivocado. Minera ¿cuánto tenía un contrato? Que viene del año no sé dónde él saca que no había contrato. No sé. Aquí la gente invierta cualquier cosa. Bueno, aquí vienen dos puntos que yo quisiera preguntar, porque yo creo que sí es una pregunta recurrente. Y es, entonces, ¿cómo uno puede complementar o entender que hubo un fallo de inconstitucionalidad por parte de First Quantum y First Quantum siguió operando? Que yo creo que eso es lo que mucha gente dice que es donde Panamá sí tendría alguna ventaja sobre First Quantum si va a un arbitraje, ¿no? Que ellos operaron sin un contrato que ya había sido declarado inconstitucional. Y porque a sabiendas de eso lo prorrogaron. Exacto. Bueno, a ver, yo, como digo, yo no soy abogado y no voy a meterme a opinar sobre el posible resultado de un arbitraje. ¿Okay? Inclusive, la mayor parte de los abogados locales que opinan a favor o en contra, ninguno de ellos ha participado y ha defendido a la República de Panamá en arbitrajes. ¿Okay? Entonces, ninguno descalificado para opinar sobre qué puede pasar en ese caso. Lo que yo sí les digo es que ya hay un precedente. Busquen el fallo de julio del 2022 en el CIAD, y ahí está público. Inclusive hasta en mi presentación, que yo te envié en Edwin, ahí pueden encontrar la página. ¿Okay? Hay un precedente puntual en el tema minero. Muy puntual,
que dice claramente que la República de Panamá fue condenada a pagar una indemnización, en este caso en un contrato que la República, un contrato no era ni siquiera contrato de ley, era un contrato de exploración en el Ministerio de Comercio. Lo prudente no es exponer a la República a un potencial arbitraje. ¿Qué vamos a hacer? Nuevamente quiero repetir, ¿qué vamos a hacer con la mina? Todos esos que dicen que es que hay que cerrar la mina, ¿qué van a hacer con la mina? ¿Cómo vamos a disponer de los 11.600 millones de dólares en activos? Custodiarlos, disponerlos, ¿de dónde van a salir los recursos para cerrar el pozo de la mina? Nadie lo dice, porque todo el mundo está totalmente, como Pero, dicen, Pero, lo que quieren, pero, lo que el pueblo quiere es sangre. pero la afectación económica, por supuesto que preocupa qué es lo que va a pasar en el caso de que se llegue a ese arbitraje y que no nos vaya muy bien. Pero también hay quienes se están preguntando qué hay o cómo se cuantifica el daño ambiental que deje la mina en el país. A ver, el daño ambiental o el impacto ambiental, Flor, ya está hecho. ¿Ok? Ya está hecho el impacto ambiental. Y para eso la mina hizo en su momento un estudio de impacto ambiental que fue aprobado por el gobierno en su momento, ¿ok? Donde ellos presentaron los planes de mitigación. Pero el pozo de la mina y todo lo que está ahí ya está hecho. Es que la gente piensa que eso está en conducción, que eso va a pasar. No, ya está hecho. Entonces, mañana decimos, se cierra la mina y se vaya, váyanse de aquí. Hay que custodiar eso, hay que cerrar el pozo de la mina. O es que nos va a pasar lo de Costa Rica. Miren, nos tenemos que mirar en el espejo de Costa Rica. Métanse, investiguen lo que ha pasado en la mina Crucitas. Costa Rica, que se ufana de ser un país verde, miren lo que ha pasado con la mina Crucitas. Nuevamente, 19 operaciones de minería ilegal a cielo abierto. Utilizan mercurio para precipitar el oro. 35 cuerpos de agua circundantes a donde estaba la anterior mina, contaminados con mercurio. ¿Por qué? Porque están extrayendo, millones de dólares en oro, los mineros ilegales. Entonces, a eso es lo que nos estamos enfrentando. Un arbitraje, pérdidas económicas, una potencial pérdida de la calificación de riesgo con el impacto que tiene para Panamá, no solamente en temas de lo que nos va a costar como financiamiento, sino como un país atractivo a las inversiones. Así que las consecuencias y un arbitraje totalmente incierto, en donde ya hay un precedente del año pasado, y esto no es hace 5 años, ni hace 10 años, del año pasado, un precedente donde la República de Panamá fue condenada en un caso minero. Entonces, en el mismo tribunal arbitral donde vamos a terminar nosotros el caso del CIADI, amparado bajo el Tratado de Protección de Inversiones entre Panamá y Canadá, que es parte del Tratado de Libre Comercio entre Panamá y Canadá. Entonces, entendamos, esto no termina aquí. Un fallo a favor o en contra, si es en contra, no termina aquí. Esto va a terminar en los tribunales internacionales. Bueno, esto hay que esperar, no queda de otra. Hay que esperar a que la Corte Suprema de Justicia de Panamá falle, hay que esperar a ver cómo es ese fallo, hay que esperar las reacciones de la sociedad panameña, de los que están a favor, de los que están en contra, y hay que esperar, dependiendo de qué es lo que va a pasar, esa figura del arbitraje. Mientras eso ocurre, a mí sí hay cosas que me llaman la atención, ¿no? Por ejemplo, y que lo conversaba con alguien estos días, cuando tú oyes a la alcaldesa de Penonomé, por ejemplo, decir que se vaya y que cierren esa mina, que aquí lo que tenemos es un mal vecino, uno dice, caramba, ahí uno se da cuenta que el debate no va por buen camino. El debate no va por buen camino porque quien quiera negar que Penonomé ha cambiado, la mina no está en Penonomé, ojo, se entra por Penonomé, pero quien quiera negar que Penonomé ha cambiado a raíz de la presencia de este proyecto es no querer reconocer esa realidad. Otra cosa es
la opinión favorable o en contra del tema del medio ambiente. Eso se respeta y se entiende. Pero de que el impacto en la vida económica del país y en el cambio de vida para mucha gente en este país es una realidad, eso también es innegable. Como es innegable el impacto en el medio ambiente. Ambas cosas son innegables. Así es. Y yo quiero hacer un par de referencias, Edwin, perdón, para que entendamos lo que está pasando por ejemplo, y cómo esto nos va a afectar negativamente. Desde que esto comenzó, si ustedes ven mi presentación que te la envié ayer, yo te la envié ayer, Edwin, el bono de la República de Panamá, el bono 2036, que es el más líquido de la República de Panamá, desde el 1 de septiembre hasta la fecha, la prima de riesgo del bono, solamente por este tema ha aumentado 1%, o sea, 1% más de tasa de interés. Eso se ha traducido, por ejemplo, en bono de Global Bank, banco local. Porque tú no es que la gente piensa que esto le pasa a los bonos a la República y no le pasa a los bancos privados. Le pasa lo mismo a los bancos privados. Los bonos de Global Bank 2029, la prima de riesgo aumentó 2,29% en el mismo periodo. 2,29%. Si Global Bank mañana saliera a buscar plata en los mercados, tiene que pagar 2,29 más de lo que pagaba el 1 de septiembre. Eso se lo va, ese costo de dinero se lo tiene que transferir a sus clientes, a sus préstamos. Entendamos que el tema es complicado. La República de Panamá, Edwin, perdona que voy al tema financiero, que es mi fuerte, tiene que buscar 50.000 millones de dólares de refinanciamientos entre el año 2024 y el año 2033 en los próximos 10 años. 50.000 millones de dólares de refinanciamiento de la deuda pública y de las empresas cuasi públicas, llámese Tocumen, ETESA, ENA, el Canal, etc. Si todos esos 50.000 millones de dólares en refinanciamientos pagamos 1% más por perder el grado de inversión, mis cálculos son que vamos a pagar 3.700 millones de dólares más en intereses al año. El país, son 370 millones al año adicionales que hay que pagar en intereses, que se van a tener van a desplazar el gasto de salud, de educación, de seguridad, de justicia, todo lo que quieren los panameños. Porque esos intereses hay que pagarlos. No es que pensamos que la República que Panamá no tiene para los intereses. Y lo mismo pasa con el sector privado. Las consecuencias son terribles. Esa es mi opinión personal. Yo pienso que yo tengo la responsabilidad de decirle por lo menos al país, de que entendamos, yo respeto a las personas que yo soy pro medio ambiente. ¿Okay? Pero entendamos que la mina ya está construida. Entonces ahora lo que queremos es que se vayan, cerrarla. Eso implica costos para la República, costos en la imagen reputacional, la posible pérdida del grado de inversión, más un arbitraje con resultados inciertos. En mi opinión, los riesgos son demasiado grandes para la República y no vamos a ganar nada con esto. Nada vamos a ganar con esto. Bueno. Don Dulcidio de la Guardia, muchas gracias por darnos este tiempo y dando su visión y su versión de esta historia que se debate todos los días en nuestro país. Gracias, Edwin. Muy amable.